Bueno, el cementerio general, para dar un contexto antes un poco con lo que hablaba Marco, actualmente es administrado por la Municipalidad de Recoleta. ¿Ya? El cementerio general es una dirección o departamento más de la Municipalidad de Recoleta, como lo es Salud. Y bueno, respondemos básicamente al municipio. Somos un cementerio público y en el marco de este simposio, en donde se identifica que los principales problemas del cementerio es el abandono y el deterioro, yo quiero presentarles un proyecto cortito, chiquitito, que presentamos el año pasado al Fondo del Patrimonio, ya que son instancias de no mucho dinero, pero sin embargo aportan y podemos hacer algo con el patrimonio funerario, ¿ya? El caso es la puesta en valor del edificio histórico Capilla Verde. Es una mantención integral y comprende varias etapas. En este caso se postuló la etapa 1, ¿ya? Para ponerlos un poco en contexto, bueno, el Cementerio General de Santiago es fundado por O'Higgins en 1821. Actualmente abarca 86 hectáreas, mostraba Marco que es uno, junto con el de Chiloé, con el mayor alcance de extensión del territorio, de las cuales 28 hectáreas son las que están declaradas monumento histórico. ¿Ya? En su interior existen 3 monumentos, que bueno, es el patio 29 en el año 2006, el casco histórico en el año 2010 y recientemente, el año pasado, declararon el memorial del detenido y ejecutado político. No olvidar también que, bueno, como mencionaba anteriormente, al ser 86 hectáreas, el control, manejo y gestión del cementerio es tremendo, porque los problemas no van solo desde lo patrimonial, o sea, desde todo tipo de cosas. Partiendo, por ejemplo, con el hecho de que tenemos límite con la comuna de Independencia. Entonces, ya se nos presenta, por ejemplo, un tema, acá abajo donde se ve en el semicírculo, tenemos la Plaza La Paz, donde está el columnata. Y, por ejemplo, si bien el polígono toma los 2 lados de la columnata, por plan regulador es el eje de la calle y la división. Entonces, ya tenemos un tema administrativo, por ejemplo, como uno de los casos, con la comuna de Independencia. Si bien hay buenas relaciones y todo, ya resulta un tema a considerar a la hora de postular algún proyecto o de hacer mejoras. Por ejemplo, solo se mejora el lado de Recoleta y el lado de Independencia. No, es un tema a considerar. Como mencionaba Marco también, el cementerio general tiene como instrumentos de planificación territorial, podríamos decirlo administrativa. Cuenta con una primera versión del plan de manejo que fue en el periodo del 2018 al 2022 y se hizo una segunda versión desde el 2023 al 2027 incorporando un eje más, porque antes teníamos 6. Y se incorpora en esta segunda versión el eje de memoria y derechos humanos, o sea, no podríamos estar exentos de este eje con los importantes 2 monumentos que poseemos, el patio 29 y el memorial. El plan de manejo para nosotros es como una carta de navegación. En base a estos ejes nosotros tenemos ciertas cosas que cumplir en el fondo. Y un poco que paso a presentarles el caso de la Capilla Verde. Este se enmarca en el eje de arquitectura en el programa de mantención de edificios propios. Además del plan de manejo, nosotros contamos con un documento que son los lineamientos de intervención, que es un documento en el fondo que aprueba el Consejo de Monumentos de ciertas intervenciones, ha acotado ciertos procedimientos, pero que nos permiten tener una suerte de autonomía a la hora de intervenir nuestras edificaciones propias. ¿Ya? Bueno, la Capilla Verde es el primer panteón público en el fondo del cementerio general. No podríamos desconocer su valor arquitectónico, ¿no es cierto? Es una edificación construida con una piedra del tipo verde, no sé si la conocen, por eso su nombre en Capilla Verde, la van a ver el día en la tarde cuando vayan a la visita. Y tiene un estilo grecorromano, fue diseñada por el arquitecto Carlo Corsi, más o menos en 1900-1901. ¿Ya? Se encuentra en el patio 42 del casco histórico del cementerio general.
No podríamos desconocer también el valor histórico-social, como mencionaba Marco, en todos los cementerios el valor social tiene muchos más valores. Estos son uno de los principales, el valor social, arquitectónico, el material, debido a los acontecimientos que aquí suceden, ¿ya? Es un panteón con más de 1.500 personas sepultadas, la mayoría son perpetuas, principalmente por causa de tuberculosis y cólera. No olvidar que tenemos el San José al lado, o sea, tenemos todo un cuento y un tema ahí con los hospitales de aquella época, lo que estaba al otro lado del río, la chimba que se le conoce, bueno, todo un tema histórico. Y también un tema inmaterial que va asociado un poco a las prácticas que suceden de manera espontánea y también a los restos propios funerarios de cada familiares, de la gente que visita, de los cuidadores de patio, incluso con cuentos urbanos como La Llorona que se da aquí en la Capilla Verde. ¿Por qué nosotros tomamos esta edificación? Bueno, les comentaba, no es una edificación propia del cementerio general, la primera pública, el primer panteón público. Y básicamente es porque dentro de nuestro plan de manejo y en nuestros lineamientos de intervención, en nuestra carta de navegación, siempre se está haciendo mantención a estas edificaciones, ¿ya? Sin embargo, los fondos, al ser un cementerio público administrado por la Municipalidad de Recoleta, no dan para hacer proyectos de restauración y es por eso que se postulan al Fondo del Patrimonio. Dentro de esta postulación, nosotros optamos más que a un proyecto de intervención como tal, es a mantener la edificación. Y dentro de esto había dos puntos claves, que era el estado de conservación en el que se encontraba y su estado estructural, ¿ya? Básicamente su principal problema es el tema ambiental, o sea, las plagas, tema biótico, la vegetación incrustada. Hay otro tema que también yo creo que le pasa a todos los cementerios, que lo mencionaba recién, Tía, que es que, bueno, se acaban las familias se acaban y queda la mantención ahí. Esto al ser es como si fuese la casa de uno, si no queda más familia, la casa queda ahí abandonada y no podemos nosotros, como al ser un cementerio público, invertir fondos públicos en la reparación como tal, ¿ya? Se encontraba en un estado de conservación estructural medio, de un poco lo mismo que les comentaba, les voy a mostrar una foto más adelante. Tiene algunas fisuras, grietas, algunos elementos desprendidos, vegetación incrustada por doquier. Hicimos una mantención hace 2 años y había en la techumbre, por ejemplo, árboles. Bueno, tenemos una fauna también privilegiada, entonces el tema de los pajaritos que llevan las semillas, había un árbol arriba en la techumbre. Bueno. Así que su estado de conservación estructural es medio. Aquí les muestro algunas imágenes, es muy linda, ojalá la puedan visitar hoy día a la tarde, muy linda, pero básicamente lo que se pueden ver tenemos, bueno, escarcelamiento, tenemos fierraduras expuestas, la vegetación incrustada, mira, se ven ahí arriba, acá crecen árboles, la vandalización misma de la gente. Nosotros no olvidar que tenemos fechas importantes donde la vandalización a nuestras edificaciones es alta, como es la conmemoración del 11 de septiembre. Y también de la gente que va a hacer a este lugar ritos, brujería, donde hemos encontrado con varias cosas al interior de la Capilla Verde, ¿ya? Entonces, bueno, ahí les muestro un poco la planimetría, pero lo van a ver en persona y se van a encantar, porque es muy linda. Esto parte como del proyecto que se postula al fondo, se hace un levantamiento crítico, pero siempre, como digo, no como proyecto de intervención como tal, sino como una mantención integral. Y las principales acciones que comprenden este proyecto que es postulado al fondo es básicamente la limpieza y despeje de esta vegetación que les comentaba, la reparación de las fisuras y grietas, que todo esto está dentro de nuestros lineamientos, entonces el Consejo ya nos tiene aprobado per se. Y la mitigación de plagas, porque bueno, para nosotros el tema de ratones, de palomas, es un tema que afecta muchísimo y que es difícil controlar en un espacio abierto, ¿ya? Estos trabajos, ¿por qué contribuyen al gran valor? Porque es una edificación que, si bien la mayoría es perpetuo, tiene gran significancia para la comunidad, o sea,
la gente, uno pregunta por la Capilla Verde y es una edificación que tiende a reconocer, está en el colectivo, está en la memoria de la gente. Más aún cuando la mayoría de nuestras rutas pasan por esta edificación. Comentarles un poco de los criterios que van en la misma línea de nuestros lineamientos. En el fondo acá no se proyecta hacer un cambio radical, sino que es una mantención integral, o sea, una mínima intervención, pero mantenemos la originalidad, la autenticidad y la integridad de la edificación. Un poco lo que les comentaba, cuál es la comunidad asociada a esto, se los comentaba, o sea, está en la memoria colectiva, suceden aquí actos que pasan de manera espontánea. El tema de las cuidadoras de patio, no olvidar que las cuidadoras de patio es casi, nosotros lo proponemos casi como un enclave patrimonial vivo, porque es una labor que no se estudia, no es un oficio, es un tema heredado de generación en generación, entonces no deja de ser menor. Y bueno, un poco, ¿qué es lo que se esperaba y cómo contribuye? Ahí, bueno, podemos ver el colegio, miren la cantidad de gente que recibe esta edificación. Y es una conservación preventiva, o sea, es hacernos cargo de mantener nuestras edificaciones propias, darle continuidad, que pueda seguir funcionando ahí todo lo que acontece, que se pueda, las cuidadoras sigan trabajando en ese lugar, no que quede ahí en abandono. Y bueno, en el fondo poder seguir postulándolo a diferentes fondos o en otra instancia alguna otra etapa. Eso, gracias. Un poco lo que comentabas de que la sociedad en general ya no tiene la misma forma de sepultar. Nosotros tenemos 86 hectáreas, sin embargo el territorio cada vez es menos. Quiero hacer la mención hace muy poquito, esta semana o la pasada, la importancia de lo que hablabas tú de los actores. Lanzamos el primer biocementerio público de Latinoamérica en un conjunto con la CONAF, ¿ya? Entonces, claro, nosotros vamos en vía, hoy en día también mencionar que el cementerio general es el cementerio de Santiago que tiene crematorio también. Entonces, vamos en vía de la modernización, vamos en vía de tener una política verde, de carbono cero. Vamos avanzando en el fondo y todo eso tiene que ver con las iniciativas también, con los organismos, con las instituciones y que puedan seguir desarrollando y avanzando.